En esta emisión te hablaremos de los trámites que tienen que realizar aquellas personas que ejerzan la patria potestad o tutela de menores para que se autorice su salida del país. Nuestro compañero Sergio Guerra preparó un reportaje en el que nos dice cuáles son los requisitos y los pasos para poder realizar este trámite ante las autoridades administrativas y judiciales. Nuestra compañera Mariana Brandi entrevistó al licenciado Juan Francisco Castillo Lara, juez cuarto de juicio familiar oral del Segundo Distrito Judicial, quien nos explica en qué caso se realiza el trámite para que se autorice por parte de un juez la salida de un menor del país, los costos, requisitos, quiénes pueden tramitarlo y nos platica sus experiencias. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Te damos la bienvenida a tu programa Tribunal a tu alcance. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar de la autorización para que los menores salgan del país. Este es un tema que es bastante interesante y que pues genera muchas dudas también en la sociedad. ¿Cómo hacer para que un menor salga del país? Es algo también muy importante, Antonio, porque hay diferentes trámites dependiendo el caso en el que se encuentren, ya sea las personas que ejercen la patria potestad o los tutores de los menores. Sí, se puede dar mucho el caso, por ejemplo, Marcela, en el que, derivado de una graduación, se van a llevar a los menores a, por ejemplo, a Estados Unidos, o también se puede dar el caso en el que por cuestiones de deporte, los menores tengan que abandonar el país con uno de los padres o sin ninguno de los padres, y en este caso, para que el menor pueda válidamente estar en otra parte, tiene que cumplir con ciertos requisitos y se tienen que cumplir ciertos formalismos para que pueda abandonar el país. No es un trámite así, por decirlo así, nada más de que se lo lleven, porque en ese caso pueden tener problemas con las autoridades de migración. Así es, cuando los padres están de acuerdo para que el menor salga del país, pues se puede hacer el trámite a través de la vía administrativa, pero ¿qué pasa cuando uno de los dos progenitores no autoriza esa salida del país, Antonio? Aquí es una cuestión muy importante, Marcela, la que comentas, porque efectivamente hay dos trámites, un trámite administrativo que puedes realizar ante las autoridades de migración, mediante el llenado en un formato, o puedes realizarlo también ante un notario público, pero esto parte de lo que tú comentas, de que los padres estén de acuerdo, estén en buenos términos en autorizar la salida del menor del país, pero hay casos en los que ya vienen de un problema legal, en donde los padres no se ponen de acuerdo e inclusive a veces hasta los pueden utilizar como mecanismo de presión de que no te vas a llevar al menor, ya sea comprarle ropa a otra parte, al otro lado, o ir a visitar algún parque de diversiones y demás. Entonces, en ese caso, pues es como una forma de retener al menor aquí en el país y evitar sacarlo. Entonces, en este caso, cuando existe conflicto entre los padres, sí se tiene que realizar un procedimiento de carácter judicial. Y son precisamente este tipo de trámites los que nos habla nuestro compañero Sergio Guerra a través del reportaje que ha preparado para ustedes. Vamos con él. ¿Sabías que un boleto de viaje no es suficiente para que un menor salga del país? Además de la anuencia de un juez familiar en caso de que se presente alguna controversia, los agentes del Instituto Nacional de Migración deben expedir un formato que llenan los representantes del menor. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Te invito a quedarte en este reportaje. De acuerdo con la Ley de Migración, como medida preventiva de extracción ilegal de menores de edad, las autoridades mexicanas se aseguran de que los menores que viajan al extranjero vayan acompañados, ya sea de alguno de sus padres, cuando no puedan ambos, o de alguna de las personas que ejerce la patria potestad o la tutela. Sobre todo, es muy importante que exista el consentimiento unánime de esas personas, por lo que si los menores viajan solos o con una tercera persona mayor de edad que no ejerza ni la patria potestad ni la tutela, entonces será necesario contar con alguno de los tres documentos siguientes. 1. El formato de salida de menores, o mejor conocido como formato SAM, que expide el Instituto Nacional de Migración. 2. Poder notarial, que puede tramitarse ante cualquier notario público.
Y 3. Resolución emitida por un juez familiar tradicional. Estas 3 opciones válidas y vigentes las pueden solicitar los padres o tutores del menor, desde luego antes de realizar el viaje. El formato SAM puede realizarse a través de la página de internet del Instituto Nacional de Migración cualquier día del año, las 24 horas, y es gratuito. Se debe completar el formulario e imprimirlo y presentarlo en cualquiera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración junto con los documentos que avalen la relación familiar con el menor y demás requisitos. El trámite deberá realizarlo la persona que va a acompañar al menor y acudir al Instituto Nacional de Migración. Aunque tiene una validez de 6 meses, el formato SAM se puede utilizar para un solo viaje, incluyendo el retorno, y cada menor requiere de un formato SAM personal. Por otra parte, el documento notarial para la salida del menor al extranjero lo expide un notario público a solicitud de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de un menor, en donde se hace constar la autorización para que un menor salga del país, pero solamente tiene validez de 30 días. Por esa razón, ante el notario público deberás presentar todos los documentos que justifiquen la relación familiar con el menor y los datos del viaje al extranjero y sobre todo el retorno a territorio nacional. En caso de que exista controversia entre los padres o de alguna de las personas que ejerce la patria potestad o la tutela del menor, el interesado deberá presentar diligencias de jurisdicción voluntaria. Estas se presentan ante un juez familiar tradicional, quien decidirá si el menor puede o no salir del país. Por su parte, si existe algún procedimiento familiar sobre la custodia o convivencia del menor, los interesados podrán solicitar al juez que conoce de esos asuntos que resuelva sobre la salida del menor de territorio nacional. Para ese efecto, deberán señalarse todos los datos del viaje y lugares en donde estará el menor, así como su retorno a territorio nacional. Es frecuente que alguno de los padres o quienes ejerzan la tutela de un menor se nieguen a otorgar el permiso para que sea expedido el pasaporte al menor. En este supuesto, a solicitud del interesado, un juez familiar tradicional también puede autorizar la expedición del pasaporte. Le agradecemos a nuestro compañero Sergio Guerra por este reportaje que especialmente preparó para ustedes. Y bueno, si quieres saber más acerca de este tema, te invitamos, estamos a tu alcance, que nos contactes a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. No te despegues, vamos a un corte y enseguida estamos de regreso. Te agradecemos que sigas en sintonía con nosotros en este tu programa Tribunal a tu alcance. Estamos hablando del tema de la autorización para que los menores puedan salir del país. Y una de las formas en las que se puede otorgar esta autorización en los casos en los que exista conflicto o disputa entre los padres es precisamente a través de la vía judicial. Y es precisamente este tema, este trámite jurisdiccional que nos platica el juez Juan Francisco Castillo Lara, juez cuarto de juicio familiar oral del segundo distrito judicial, a quien nuestra compañera Mariana Brandi entrevistó. Te invitamos a que te quedes con nosotros a ver la primera parte de esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Juan Francisco Castillo Lara, juez cuarto de juicio familiar oral del segundo distrito judicial del Estado, a quien agradezco su presencia, licenciado. Gracias. Bueno, con él platicaremos el día de hoy de la autorización judicial de menores para salir del país. Conforme a la ley de migración, para que un menor de edad, ya sea mexicano o extranjero, pueda salir de México, quien ejerza la patria potestad, el padre, la madre o ambos, o bueno, la tutela, deberá autorizar la salida de México del menor. Pero, ¿qué sucede si uno de los padres se niega a autorizar que el menor salga del país? Sobre este tema, me gustaría preguntarle al ciudadano juez, ¿qué se puede hacer para tramitar la autorización de un menor si alguno de los padres o tutor legal también pudiera ser, no está o no se encuentra en condiciones de hacerlo, o bien simplemente no quiere hacerlo, dar la autorización para que el menor salga del país? ¿Qué se puede hacer? Bien, pues ciertamente hay casos en los que el padre custodio o quien tiene la tutela de los menores o quien ejerce patria potestad tiene estas dificultades para obtener autorización para sacar del país a uno de sus hijos.
o a sus hijos. Entonces, lo que debe hacer es comparecer ante la autoridad con el objetivo de solicitarle la autorización para que su hijo o su hija pueda salir del país. Asimismo, pues solicitarle, se le faculte para acudir ante las dependencias correspondientes o a las oficinas correspondientes para obtener el pasaporte, así como las visas para sus hijos y que puedan emigrar al país hacia el cual se van a dirigir. Bueno, y en este caso, ¿quién sería la autoridad competente para poder tramitar esta autorización? ¿Y cuánto cuesta el procedimiento que se lleva ante la autoridad? La autoridad competente, o bien ante quien se debe presentar esta solicitud, pues es el juez de lo familiar. Se le conoce al juez de lo familiar en el ámbito tradicional, y él es el competente y debe ser el del domicilio en el que se encuentra el menor. Por ejemplo, si el menor habita en el municipio de San Nicolás de los Garza, habría que acudir ante un juez de lo familiar en materia tradicional de ese municipio. El costo al respecto, la justicia es gratuita. Por parte de la autoridad judicial no habrá cobro alguno por el trámite correspondiente. Los costos dependerán de honorarios de abogados, si es que contrata un abogado particular que le realice ese trámite y que por ello le cobre el concepto de honorarios. Pero la autoridad judicial no habrá de cobrar cantidad alguna de dinero por realizar ese trámite. Muy bien, qué bueno que quede establecido, que sepa la gente que es un trámite gratuito ante la autoridad judicial y únicamente tendrá algún costo si contrata algún abogado que le lleve a cabo el trámite. Correcto. Muy bien. ¿Y cuáles serían los requisitos para poder tramitar la autorización judicial para que un menor pueda salir del país? Bien, como requisitos se deben de considerar los siguientes. Primero, pues, el padre, la madre que va a realizar el trámite, siempre es conveniente que tenga el apoyo, el acompañamiento de un abogado, un asesor legal. Como requisitos en sí, hay que presentar una solicitud por escrito. La solicitud por escrito habrá de realizarla su abogado. En esta solicitud habrá de acompañar o anexar el acta de nacimiento del menor o de los menores. En esa misma solicitud habrá que ofrecerse una prueba testimonial o testigos dentro de ese procedimiento o dentro de esa solicitud. Los testigos pueden ser personas que conozcan de la situación familiar, que conozcan de la intención, el propósito de salir del país junto con sus menores hijos. Además de estos requisitos o estos documentos que hay que anexar, también se deben de allegar pues los documentos que se tengan relacionados con el viaje que se pretende. Básicamente son los requisitos o las cuestiones que se deben de considerar o allegar a la solicitud. Y no es necesario que el viaje sea por algún motivo, ya sea escolar o por motivos de salud, puede ser por motivo de diversión, o sea, no tiene que ser exactamente porque tenga algún motivo para estudiar o porque tenga que, no sé, ir a hospitalizarse. Bien, comúnmente generalmente este tipo de solicitudes se plantean con el objetivo de que los menores puedan salir de vacaciones, para que puedan ir de compras junto con el padre o la madre que les custodia, con el objetivo de asistir a una competencia deportiva. Comúnmente ese es el motivo del viaje o el propósito del viaje. Pudiese en un momento dado también plantearse la solicitud por la otra cuestión, es decir, para atenderse una situación de salud del menor.
Muy bien. ¿Qué les parece si antes de continuar con esta entrevista muy interesante, regresamos al estudio con Antonio y Marcela? Agradecemos al juez Juan Francisco Castillo Lara y a la licenciada Mariana Brandi por esta entrevista que amablemente nos concedieron. Si quieres saber más acerca de este tema, tienes alguna duda, alguna inquietud, te invitamos a que nos contactes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Antes de seguir con este importante tema, vamos a un corte y enseguida estamos contigo. Te agradecemos que continúes con nosotros. Estamos hablando del tema de la autorización para que los menores salgan del país y particularmente en este segmento estamos hablando de la autorización judicial. Así es. Si quieres saber más de este tema, vamos a la segunda parte de la entrevista que preparó nuestra compañera Mariana Brand. Gracias por continuar en sintonía. Regresamos con el juez Castillo Lara, que nos está hablando sobre la autorización judicial de menores para salir del país. Señor juez, me gustaría que nos dijera qué autoridades intervienen en la autorización judicial de menores para salir del país. Bien, las autoridades que intervienen en este tipo de procedimiento, pues es precisamente el juez de lo familiar, la figura o la autoridad del Ministerio Público, quien representa los intereses de los menores en este tipo de procedimientos. Esto es dentro del procedimiento judicial. Otras autoridades que finalmente se tiene que hacer contacto con ellas, pues sería la Secretaría de Relaciones Exteriores para la obtención del pasaporte de él o los menores, así como los consulados de los países a donde se va a dirigir el menor. Muy bien. ¿Y quiénes pueden demandar la autorización para que un menor pueda salir del país? Bien, quien tendrá la representación del menor en este tipo de procedimiento, pues será quien legalmente pueda comparecer en representación de él dentro de un procedimiento judicial, específicamente pues quien ejerce la patria potestad del menor, así como quien es el tutor del niño o de la niña. Muy bien. Me gustaría que ahora nos explicara brevemente qué consiste el procedimiento sobre la autorización judicial para que un menor pueda salir del país. En breve, el procedimiento consiste en lo siguiente. El abogado o representante legal del padre que tiene bajo cuidado a los niños habrá de realizar la solicitud por escrito para presentarla ante el juez de lo familiar. A esta solicitud se allega, como ya lo mencionamos, el acta de nacimiento del menor, se ofrecen los testigos, se acompaña además el interrogatorio de los testigos. Luego de presentada la solicitud ante la oficialía de partes correspondiente, el juez la admite a trámite dentro de su juzgado y posteriormente da vista al padre que dejó de asistir a las oficinas correspondientes para realizar el trámite del pasaporte o de las visas del menor. Da vista por un plazo de 3 días. Este es con el objetivo de que manifieste lo que a sus derechos convenga respecto de la solicitud que se plantea en relación para autorizar la salida del viaje del menor. Posteriormente, vencido este plazo o contestada o no la vista correspondiente al progenitor o a la madre, luego se fija fecha para una audiencia en la que se tomará la declaración de los testigos ofrecidos dentro del procedimiento. También dentro del procedimiento se va a dar vista al Ministerio Público o dar intervención correspondiente para que emita la opinión correspondiente dentro de esa solicitud. Posteriormente viene ya el dictado de la sentencia correspondiente en el que se resuelve si se autoriza o no la salida del país del menor. Sobre eso que menciona de la sentencia, en su momento la sentencia que usted dicte va a suplir el consentimiento del padre que estaba negando dicho consentimiento para que pueda el menor salir del país. Correcto. En la sentencia en sí,
lo que resuelve sustancialmente el juez es propiamente la autorización para que el menor salga del país. Además, en la misma resolución, generalmente faculta al progenitor que tiene bajo cuidado al niño, o bien al tutor del mismo, para que pueda acudir ante la dependencia correspondiente a obtener el pasaporte del menor, asimismo para que pueda acudir al consulado correspondiente para obtener la visa del menor. De tal manera que lo podrá hacer solo el progenitor o la madre del niño, sin la necesidad de que asista el otro padre que ejerce la patria potestad. Y entonces queda así suplida la autorización de quien no tiene la custodia del niño. ¿Y cuánto es la duración de este trámite aproximadamente? Cada procedimiento es distinto y puede variar la duración en tiempo. Pero calculo que si todo va, no hay complicación alguna durante el procedimiento, calculo de un mes aproximadamente el tiempo. Muy bien. ¿Y cada autorización judicial tiene que, no sé, una cantidad de veces que puede ser utilizada o tiene una vigencia esa misma autorización para poderse utilizar? Bien, el juez es quien determina en su sentencia la vigencia de la autorización. El juez habrá entonces de determinar el tiempo de la misma y entonces si se vence el plazo que concedió el juez, habrá necesidad a posterior de nuevo hacer el trámite correspondiente. En algunos casos los jueces resolvemos que sea como vigencia de duración de la autorización mientras el menor se encuentra en su minoría de edad, de tal forma que esto ayuda a que a posterior no se haga necesario volver a realizar este tipo de trámites. Esto con las precauciones correspondientes para que se respete los derechos del niño y se respete asimismo el lugar de residencia del menor. Finalmente me gustaría preguntarle alguna experiencia que como juez le haya tocado y nos quiera compartir sobre este tema. Bien, en la dinámica familiar se presentan en muchas ocasiones diferencias de los padres. Estas diferencias traen consigo en ocasiones el que se limiten los canales de comunicación entre ellos o a veces hasta se vuelvan nulos los canales de comunicación. También ocasiona que los padres se concentren en ver por sus intereses y poco ven entonces por los intereses de sus hijos. Esto ocasiona, en muchos de los casos, el que los padres dejen de acudir ante las autoridades para autorizar la salida del país o bien para que el niño obtenga su pasaporte y visas. En estos casos, los padres debemos todos ser conscientes de lo siguiente, que los niños son sujetos de derechos. Los niños, al igual que los adultos, tienen que ver, se les tiene que respetar la posibilidad pues, de salir de viaje, disfrutar de sus vacaciones, acudir de compras con sus progenitores, con uno u otro. Además, acudir a competencias deportivas. En sí, viajar, transitar por el interior del país o al exterior del mismo. Entonces, eso debemos ser muy conscientes y debemos, sí, las autoridades, ser garantes de esos derechos de los niños. Pero los padres también deben ser muy conscientes que ellos son los primeros obligados en respetar y tomar una postura que privilegie y que garantice esos derechos de los niños. Pues muchísimas gracias por el tiempo concedido para esta entrevista y no me queda más que regresar al estudio con Antonio y Marcela. Gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Agradecemos a nuestra compañera Mariana Brandi y al juez Juan Francisco Castillo Lara por este tiempo que nos ha concedido
y que nos ha proporcionado una información tan útil y tan importante. Sí, aquí también una cuestión sumamente importante, Marcela, es que, bueno, estamos hablando de la autorización para salir del país cuando se presupone que ya tienen los documentos para poderlo tramitar, por decir así, el pasaporte, la visa. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que el pasaporte está vencido o que no cuentas con el documento, en donde también existe una negativa por parte de alguno de los padres o quienes ejercen la patria potestad para no otorgar ese consentimiento? En la misma solicitud puedes pedirle al juez que te otorgue el permiso correspondiente para que te tramiten, hagan el trámite correspondiente sin el consentimiento de ese progenitor que se niega a darlo. Esa es una autorización judicial en la que el juez también le ordena a las autoridades correspondientes de que puedan otorgar los documentos sin necesidad del consentimiento de uno de los quienes ejercen la patria potestad. Y bueno, se pueden aprovechar estos dos trámites para realizarlos en una sola vez. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, recuerda que nos ubicas en nuestras redes sociales como Tribunal a tu alcance. Esperemos que esta información haya sido de tu agrado. Soy Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.